Buenas tardes, Blanca. Estamos aquí hoy, seguimos hablando de educación en esta semana previa al reto del futuro de la educación en España y estamos esta tarde con Blanca López. Blanca es profesora en la Universidad Pablo de Olavide, pero también es formadora y experta, tiene una gran experiencia en programas de prevención de acoso escolar y también en programas de innovación en general, ¿no? Y hoy nos trae una charla muy interesante en la que ella nos va a contar un poco sobre esas claves, ¿no? del éxito a la hora de implantar programas educativos de futuro, ¿no? Y como comentaba antes, pues haciendo esa pausa, ¿no? O dedicándole ese tiempo al caso del bullying. Así que, bueno, os dejo con ella y nada, adelante, Blanca, todo tuyo. Vale, pues muchísimas gracias, Paola. En primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado al evento. Estoy encantada de estar con vosotros y al haber visto también algunas de las conferencias, dependiendo del horario, como siempre, también he podido ver los distintos retos, las distintas soluciones, las distintas propuestas que nos planteaban también otras personas que tienen el interés de mejorar la educación de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, bueno, la verdad, Paola, que te tengo que decir que de la conferencia que proponíamos, que eran las claves del éxito para los programas educativos de futuro, las claves del éxito, donde, bueno, dije, bueno, no hay peor cosa en educación que en crear expectativas y luego no cumplirlas. Me estuve un poco preocupada, digo, Blanca, está bien la emoción, pero quizá a lo mejor no quiero desbordar las expectativas. Me he reconducido y bueno, vamos a hablar de unas claves de éxito que quizá son las que menos o son claves de éxito que yo he identificado o que tengo clarísimo que están presentes en programas educativos, pero que realmente no les prestamos demasiada atención, ¿no? Estamos, bueno, pues en otra manera de ver estas claves de éxito que más allá de las otras que además ya han sido representadas en este challenge. Entonces, bueno, pues con vuestro permiso y con esta reconducción vamos a comenzar esta sesión, ¿no? Yo en esta sesión hacer hincapié en tres cuestiones. Son tres cuestiones muy claras. En primer lugar, pienso y creo que tenemos experiencia en ello, que los programas educativos de éxito son programas educativos que surgen de la experiencia. Ese es un primer aspecto que tenemos que considerar, surgen de la experiencia. En segundo lugar, son programas que están muy bien documentados, y que vienen con un background, con un conocimiento previo que también los hace diferentes, que les permite pues mejorar y hacer una propuesta diferente a las de los demás programas. En tercer lugar, sí que es importante que podemos destacar de aquellos programas que son exitosos, es que siempre en los programas exitosos de educación se percibe una consistencia en el diseño, de manera que los elementos que componen el programa están también alineados completamente con los objetivos y están conexos de alguna manera, no es como un puzzle que encaja perfectamente. Son programas que no están por tanto improvisados, sino que llevan un gran diseño, una gran labor de diseño por detrás, ¿no? Bueno, pues esta pregunta es la que tenemos que contestar. ¿Cuáles son los retos educativos que debemos afrontar? Bien, son muchos gurús, sabemos que la educación está de moda, la innovación educativa y el futuro de la educación después, además de esta pandemia, está en la palabra de todos nosotros, de educadores, de comunidades educativas, incluso de algunos agentes que todavía no habían participado en la educación, ¿no? Estamos escuchando muchas pistas que nos dan pistas sobre cuáles son los retos que debemos asumir. Bueno, podemos escuchar, yo he incluido aquí algunas frases que he escuchado, que he visto en la prensa, que nosotros también tratamos en innovación educativa, como son como pueden ser, por ejemplo, el cerebro solo aprende si hay emoción, la importancia de la emoción, o el aprendizaje cooperativo es clave para el éxito de docente y alumnado. Esto cualquier docente que nos esté acompañando lo sabe, ¿no? El aprendizaje cooperativo. El saber escuchar a los estudiantes también es vital para un avance educativo. Que la educación sea participativa es un hecho. Es un hecho no solo en las aulas, sino también estamos hablando incluso del nivel de participación en las ciudades, participación infantil, participación juvenil, participación ciudadana. Luego la participación también es un reto de la educación. Por supuesto, ¿qué decir de la competencia computacional en el momento en el que estamos? O de la necesidad de educar las emociones.
Y, por supuesto, la tecnología también tiene que estar presente en el aula, ¿no? Y educar el emprendimiento, que es el futuro de todos nosotros, ¿no? Bueno, pues todo esto son muchas pistas, pero tenemos que decidir cuál es nuestra apuesta. Evidentemente, los proyectos de innovación pueden tener muchos componentes, pero es importante que sigan una línea y una consistencia, un objetivo concreto, ¿no? Todo proyecto, sea educativo o no, surge de una idea y de una reflexión. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Estas ideas, estos proyectos suelen surgir pues, de una necesidad que he percibido como educador, de una oportunidad en un ámbito tecnológico, por ejemplo, o de un deseo. ¿Cómo quiero hacer, debido a mi experiencia, cómo quiero hacer que la educación funcione, ¿no? Bien, esta experiencia os voy a compartir lo que hace un par de meses, 2 o 3 meses, hablábamos con mis alumnos del máster de educación secundaria, bachillerato y enseñanza de idiomas. Ya sabéis que es el máster necesario para ser profesor en estos niveles educativos, ¿no? Se les preguntaba, después de haber analizado la propia experiencia como estudiantes, ¿qué características cree que debe tener la nueva educación? De las palabras que más salieron en esta conversación fue: yo quiero que la educación sea activa. Una educación activa significa que una educación en la que yo no voy a recibir conocimiento, sino que quiero participar en ella. El alumno debe participar. Evidentemente tiene que tener un componente tecnológico. ¿Cómo no? Debe estar adaptada al alumno, porque los alumnos tienen distintos ritmos de aprendizaje, distintos intereses, y necesitamos adaptarnos a los alumnos. No puede haber un único ritmo en la clase, y eso también lo sabemos. Debe ser una educación no imbecilizante. ¿Qué es esto? Esto no es un término mío, tampoco es un término de mis alumnos, que conste, es un término que utiliza Claudio Naranjo. Claudio Naranjo habla de que la educación tradicional es imbecilizante. ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere a que la educación, el niño que destaca, el niño que no sigue el ritmo de la clase, el niño que destaca pues por ser disruptivo o por pensar fuera de la caja, o se adapta o se desconecta de la educación, ¿no? Y eso es lo que no pretendemos. No queremos sofocar las ambiciones, los pensamientos creativos. No queremos que sea así. Por lo tanto, ojo, que queremos que sea una educación retadora. Por supuesto, participativa, respetuosa con el alumno, respetuosa con el profesor, respetuosa con el ambiente, con el entorno, dialogante, siempre dialogante, porque es mucho más estimulante, y por supuesto práctica, que no esté desconectada de la realidad. Esto es lo que piensan mis alumnos, no sé lo que piensan ustedes. Pero también hay otro ejercicio de reflexión. Recordamos que estamos pensando en cómo dar a la luz este proyecto educativo que va a cambiar la educación para nosotros, ¿no? Otro de los ejercicios que nosotros proponemos en clase es ver distintos tipos de educadores, ¿no? Si yo voy a ser futuro profesor o futuro educador, puedo plantearme cuál es mi modelo de profesor. Pero no pensemos que estoy hablando de futuros profesores, estamos hablando de mi proyecto. Mi proyecto, ¿qué modelo de educador quiere promover? Eso es una pregunta que a lo mejor no nos hacemos, pero cuando hacemos un proyecto de educación siempre va a haber educadores. Y la pregunta, y es algo que sí que sabemos por la experiencia, que luego afecta mucho al rendimiento, al éxito del proyecto educativo: ¿cuál es el tipo de profesor que estamos promoviendo? ¿Qué tipo de educador, no solo de profesor, va a hacer que mi proyecto tenga éxito, ¿no? Bueno, pues yo voy a proponer 8 modelos. No sé, a lo mejor, Paula, tú me puedes decir cuál te atrae más, ¿vale? Te voy a implicar un poco. Vale, el primero, vale. número Perfecto. 1, es un profesor como el del Club de los Poetas Muertos. Seguramente que lo habrás visto esta película. Si no, bueno, es un profesor humanista. Es un profesor humanista que está preocupado del alumno en su conjunto, y además no solo en el ámbito educativo, sino en todas las facetas de su vida, dentro y fuera del aula. Es un tipo de profesor. No todos los profesores son así, pero es un tipo. El segundo, pues, es George Harrison, Harrison Ford. Harrison Ford, que era profesor en busca del arca perdida, ¿no? Era un profesor, era investigador, pero fue capaz de salir de su zona de confort de investigación para acudir al exterior, a desentrañar enigmas, a realizar su labor fuera del aula. Y a lo mejor esto es lo que necesitamos en nuestros proyectos. Necesitamos educadores que salgan del aula, que sean capaces de buscar aventura fuera, ¿no? Y que hagan interesante esta fase que estamos haciendo. Luego tenemos una saga maravillosa, ¿no?, de Harry Potter, que tenemos una animada, o sea, tenemos educadores que son capaces de transformarse
se transforman realmente en lo que haga falta. ¿Para qué? Pues para adaptarse a las situaciones. Y eso es muy importante. Y depende también muchísimo del público, de dónde estamos, donde vamos a desempeñar el trabajo, ¿no? El trabajo de educativo. Luego tenemos el 4. El 4 es un profesor que es protector. Es un protector, pero también tiene algunas características que pueden ser interesantes. Es protector, pero también es un profesor donde quizás la disciplina y la rectitud sea muy importante para mi proyecto. Claro, es que tú dices, estoy hablando de proyectos para desarrollo de la competencia emprendedora, para desarrollo para facilitar pues, el aprendizaje del alumno de la competencia, la computación. O puede ser un proyecto que ayude al trabajo colaborativo. Bueno, todos los profesores tienen un punto positivo. Depende también de nuestro carácter. Pero quizá nuestro proyecto tenga que aclarar estos términos para cuando en la implementación del proyecto tenga un sentido, ¿no? Bueno, tenemos el profesor número 5. A mí me da un poco de cosa a veces decirlo, pero a mí me encanta el profesor número 5, porque tiene una característica que no es nada desechable. No es un mal profesor, no es un profesor malo, no es mala persona. Lo que pasa es que tiene un aspecto que es enigmático. Y ser enigmático puede ser una buena estrategia en el ámbito educativo, ¿no? Ser un profesor enigmático, que hace que los alumnos estén muy pendientes de por dónde va a salir, ¿no? No sé, me gusta pensar también en Snipe, ¿no? El punto 6, el profesor 6 es el profesor de escuelas de rock. Es un profesor, bueno, realmente es que no es un profesor, era alguien que se coló en clase pretendiendo ser un educador. Y este profesor, el que hacía de profesor pretendido, se encuentra en un ambiente de un alumnado con riesgo de exclusión. Con su música fue capaz de captar a todo el alumnado, de manera que descendió el asentismo en clase y bueno, el fracaso escolar fue eliminado en su clase, porque era totalmente atípico, es un profesor rompedor y quizá a lo mejor tenemos que utilizar esta psicología para romper según cómo sea nuestro proyecto. A lo mejor necesitamos en nuestro proyecto quitar sillas, a lo mejor en este proyecto necesitamos salir a la calle, o a lo mejor nuestro proyecto necesita algo diferente. Bueno, pues eso tendremos que dar esas nociones cuando decidamos diseñar nuestro proyecto. Luego, bueno, siempre sienta bien el número 7, que es un profesor elegante, atractivo y un profesor smart, ¿no? Un profesor que nos proporcione alguien a quien mirar, alguien a quien admirar, ¿no? Puede ser un profesor que sea muy útil esa característica, o puede ser un profesor como John Nash, que fue matemático, premio Nobel, absolutamente brillante, que con muchos conocimientos, con muchos conceptos que transmitir. Este profesor quizás no tiene las capacidades sociales por su condición personal, pero sí es un profesor que puede ser útil en nuestro proyecto, o a lo mejor no es el típico profesor que necesitamos considerar, ¿no? Pero aquí tenemos. Ahora, Paula, te toca, Paula, perdona. Paula, ¿cuál es el profesor que tú crees que podría funcionar mejor para ti? ¿O cuál es el educador que crees incluso para un ambiente de mejora del acoso escolar? ¿Cuál podría funcionar mejor? Yo la verdad que en acoso escolar no tengo ni idea, porque la verdad que es un tema que nunca lo he trabajado de cerca, ¿no? Entonces me pilla así, ¿sabes? Como un poco fuera, ¿no? Sí. Sin entender los detalles. Pero yo a título personal, o sea, de cómo yo lo veo, ¿no? Y la experiencia de tantísimos años de estudiar en tantos sitios, ¿no? Y en distintos... Y además es importante, Paula, porque tenemos que tirar de la experiencia para saber lo que queremos. O sea, claro, que esa es la idea, ¿no? Claro, pues ahí me he encontrado, obviamente, igual que todo el mundo, con absolutamente de todo, ¿no? Te encuentras con muchas cosas. Y yo al final lo que busco sobre todo de un profesor es que sea buen comunicador o comunicadora y que facilite el aprendizaje. Es decir, que sea un facilitador del aprendizaje. Eso a mí ha sido lo que más me ha aportado siempre cuando he ido a una clase o lo que sea desde el otro lado, ¿no? Que lo de la comunicación, porque creo que hay muchas personas que tienen mucho que aportar pero no lo transmiten de la forma adecuada, con lo cual ese mensaje no es eficaz, no llega a la gente, desmotiva, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando hay profesores que son capaces de enganchar con el discurso, oye, pues que ya nada más de escucharlo se te queda, ¿no? Lo que te están contando te entusiasman y a lo mejor la asignatura más peñazo del mundo te parece maravillosa, ¿no? Por cómo te lo está contando. Entonces creo que... La pasión. Claro, entonces es la pasión y la habilidad comunicativa de transmitir los conceptos, ¿sabes? De forma clara, de forma ágil, de forma sorpresiva,
¿sabes? De cambiar la entonación, no sé, creo que eso Paola, a mí lo estoy me gusta viendo, mucho. tu profesor es el de escuelas de rock. A mí eso me encanta, ¿sabes? Escuela O de que rock. se salga a lo mejor de vez en cuando de lo que toca, ¿no? Sí. No, hoy vamos a hacer algo completamente diferente, ¿no? Y entonces sorprendes a la gente, ¿no? Los sacas de la rutina y sacas a la gente también de su zona de confort, ¿no? De lo que hacemos todos los días, los pones en situaciones diferentes, no sé, es como que te acercas al aprendizaje de una forma distinta, ¿no? Diferente. Me Lo gusta. entiendo. Y que sean Entiendo, bueno, pues ese facilitadores. puede ser, sí, puede ser un profesor, ese más o menos la idea que podemos tener, que puede funcionar también para un tema de acoso escolar, ¿no? En este caso, en el acoso escolar también necesitaríamos un papel de protección, porque de hecho en las investigaciones que hemos realizado hemos visto cómo el rol del profesor, la percepción que tienen los alumnos sobre el profesor afecta mucho al comportamiento, y no solo en primaria, sino también en secundaria, lo cual es una sorpresa, ¿no? El profesor es una guía y los alumnos que tienden a acosar o que han acosado previamente miran cuál es el rol que está desempeñando su profesor y limitan su comportamiento dependiendo de lo que piensan que son capaces de hacer el profesor, con lo cual, bueno, un profesor bueno, yo sea después de capaz todo lo que he dicho, no me gusta que el profesor sea como tu amigo, o sea, no sé si me explico, o sea, a mí me gusta que el profesor también esté en su sitio, digamos, dentro de la clase, de oye, yo estoy aquí para ayudarte, para facilitarte, para lo que sea, pero Exacto. oye, soy el profesor. Por lo tanto, soy... estamos con una mezcla de un 6+4. Un 6+4 Sí, podría ser entonces algo... ese elemento para mí también es importante porque a mí siempre me gusta también, pues eso, también que haya eso, pues una disciplina y Una un orden figura, también, una y una figura. figura que marque, ¿no? Un poquito la norma, oye, que ponga las líneas rojas también, ¿no? Entonces eso es importante. Es una mezcla perfecta. Bueno, pues ya tenemos entonces un poco el perfil del profesor. Lo que hemos hecho ha sido, recuerdo, es ir a nuestra experiencia, identificar cuáles son esos valores, además, que nosotros estamos identificando. Ya hemos identificado, pues, la sorpresa, queremos que sea entretenido, queremos que sea motivante, pero también queremos que sea recto en ciertos momentos. Por lo tanto, ya hemos tirado de nuestra experiencia porque es la que nos va a ayudar a determinar cuáles son los principios que van a configurar o que sean clave en nuestro proyecto, ¿no? Las claves un poquito ya bajando del plano de la visión, de los principios, las claves que surgen en la fase de documentación, las claves que surgen de este proyecto para concretarlo, surgen de una fase que yo llamo la documentación, ¿no? Es importante, una vez que sabemos cuál es el objetivo un poco de nuestro proyecto y cuáles son los principios que queremos que nos guíen, es atender a informes relevantes, antecedentes, pues que hacer un programa que ayude a prevenir el bullying, necesito saber qué programas existen, cuáles son los informes relevantes y qué estudios científicos, qué se ha estudiado y qué sabemos de este fenómeno, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar muy bien documentados y eso es una clave, es clarísimo. Podéis verlo en cualquier programa educativo. Cuando ves un programa educativo que funciona, es que tiene una buena documentación detrás, ¿no? Por lo tanto, no nos podemos saltar este paso, ¿no? A los que estáis diseñando. Os voy a plantear un marco de referencia que es muy válido para ir configurando nuestro proyecto, ¿no? Esto es un marco de referencia del Comisionado de la Unión Europea para la educación, la juventud, etcétera. Bueno, este es el comisionado de la Unión Europea para la educación, la cultura, la juventud y el deporte, ¿no? Ellos promovieron en 2018 un marco de referencia sobre las competencias clave necesarias para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida. Y plantearon 8 competencias. Estoy segura que esto no es ningún secreto para ninguno de los que están escuchándonos ahora, pero vamos a ver esas competencias porque no estamos hablando solo de identificarlas, sino de ayudarnos a trabajar con ellas. Estamos hablando de la competencia multilingüe, de la competencia matemática, de la matemática, ciencia, tecnología. Serán unas más importantes o menos importantes dependiendo del objetivo de nuestro proyecto: la alfabetización, competencia digital, la competencia personal social. ¿Perdón? Perdón, Pili. Personal, social, si quieres participar, encantada que utilices el chat o, bueno, me interrumpes sin problema y podemos conversar. Personal, social y de aprender a aprender, la competencia para la ciudadanía, el emprendimiento, que estoy seguro que puede estar pendiente en vuestras mentes, o la expresión y la conciencia cultural. Este marco plantea cuáles son las competencias, pero no solo cuáles son las competencias, sino que se configura como una herramienta para ayudar a configurar programas y prácticas de éxito. Por lo tanto,
En mi caso, he seleccionado de estas 8 competencias, ¿cuál es la competencia? Creo que para mí es más importante en el tema del acoso escolar. Os tengo que decir que esto lo he hecho a posteriori, ¿eh? Que yo ya tenía mi programa y he dicho, bueno, ¿me ayudaría o no me ayudaría? Yo esto lo estoy testando para todos vosotros, ¿no? Y he visto que, evidentemente, una de las cuestiones más importantes en el acoso escolar es gestionar la competencia personal, cómo me gestiono personalmente y cómo me gestiono en mi relación con otras personas, ¿no? Quizás la de aprender a aprender, pues no es clave para mi programa, aunque, bueno, aprender a aprender es clave siempre, ¿no? Pero estamos centrándonos en personal y social. Este marco, este documento que podéis encontrar en internet de forma gratuita, lógicamente, porque es la Unión Europea, nos da ámbito, estas posibilidades de trabajo, esta herramienta, donde en primer lugar y para cada una de las competencias nos define la competencia en la parte de arriba y luego nos dice cuáles son los conocimientos que hay que tratar para conseguir alcanzar esa competencia, qué habilidades tenemos que primar, cuáles son las actitudes que debemos promover. Por lo tanto, fijaros, en mi caso, yo he seleccionado aquellos aspectos que creo que tienen más relevancia con el tema del acoso escolar y he visto que la competencia tanto personal como social tiene que ver con la habilidad de reflexionar sobre uno mismo, trabajar con otros de forma constructiva, permanecer resiliente, la resiliencia tan conocida y tan de moda, apoyar el bienestar propio físico y emocional, mantenerse físicamente y mentalmente sano y, por supuesto, empatizar y manejar las situaciones de conflicto. Y digo yo, bueno, pues yo no tenía que haberme ido tan lejos, tenía aquí las claves de cómo activar esta competencia, que solo tengo que adaptarlo un poco a mi terreno, ¿no? En el conocimiento, a nivel de conocimientos, tengo que tratar aspectos concretos, es decir, el alumnado que reciba o que sea objetivo de este programa y por supuesto, el profesorado y los educadores tienen que recibir conocimientos. ¿Qué estos conocimientos debo trabajar? Bueno, pues yo he visto que es entender los de conducta y las reglas de comunicación generalmente según qué contexto. Tengo también que hablar de cuáles son los componentes de una vida sana, de un estilo de vida sano, es decir, son conceptos, ¿eh? Conceptos, no se puede hacer todo en base a actividades, también los conceptos son importantes desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, pues esos son los básicos para conseguir estas competencias y luego las habilidades, ¿no? Pues la resiliencia es muy importante, saber mantenerse en una situación de conflicto o saberse recomponer tras una situación así, evidentemente comunicarse constructivamente, negociar y crear empatía. Empatía, fijaros qué buena sorpresa, es una de las características más importantes a la hora de tratar el acoso, ¿no? Es hacer entender a los niños y a las niñas que esa acción que has hecho ha provocado unos efectos en otra persona y hacerse a esos niños pues ponerse en los zapatos del otro para que puedan mejorar su comportamiento o resarcir ese daño. Por lo tanto, ya estaba aquí la empatía, ¿no? Y en cuanto a las actitudes, pues actitudes de colaboración, de asertividad, que la asertividad es la otra pildorita, tenemos la empatía para los niños que acosan, las niñas que acosan y la asertividad para defenderse de un posible acoso. Por lo tanto, fijaros qué bien que tenemos ya aquí con esto una herramienta que nos puede ayudar a configurar nuestro proyecto de acoso, ¿vale? Bien, no solo acaba ahí, sino que tenemos también otros documentos. Os voy a proponer otro, el Centro Común de Investigación, el Joint Research Center, que está, de hecho, es un organismo de la Unión Europea dedicado exclusivamente a la investigación para ayudar a generar y evaluar las políticas de la Unión Europea, que tienen un equipo muy importante de educación, que aquí marco una de las personas más relevantes en este campo de educación, que es Yves Puny. Nos han publicado en el 2020 un nuevo documento que es muy interesante y que además a mí me va a venir de maravilla. Es un documento donde hablan de las competencias para la vida. Nos dan otro framework, otro marco para trabajar la competencia personal, social y de aprender a aprender. Qué bien, porque este proyecto debe tener un diseño basado en investigación, porque nos va a ayudar a poner el énfasis en lo que importa. ¿Y qué es lo que importa? Bueno, pues fijaros, en este árbol marca en verde, esta parte es la parte personal, este verde un poco más claro habla de la parte de la competencia social y aquí el aprender a aprender. Yo me podría fijar en estos 6 aspectos, que son la autorregulación, ¿vale? Está hablando de la gestión de las emociones. Luego mi programa debería incluir la gestión de las emociones y el comportamiento, la relación entre la emoción y el comportamiento. La flexibilidad, que habla de la habilidad para gestionar situaciones de incertidumbre y afrontar los cambios. Luego tendré que hacer
que mis prácticas, a lo mejor en mi proyecto educativo, sean flexibles, que enfrenten a los niños a retos para que puedan ganar en flexibilidad. Y, por supuesto, algo que ya hemos visto, bienestar. El bienestar es, supongo que lo sabéis, pero una de las corrientes de investigación más importantes en Europa en temas de educación, ¿no? Ya estamos dejando incluso hablar de acoso escolar, que no, porque siempre va a estar en boga, pero ya estamos hablando de educación en bienestar, ¿no? Que en la educación y el bienestar tienen que estar de la mano, ¿no? Fijaros que en la parte social, cuando yo desarrolle la parte social, que va a ser cómo tratamos al grupo, cómo hacemos que los niños se integren en el grupo, cómo los niños pueden colaborar, tengo absolutamente que tratar la empatía, tengo que también tratar la colaboración y las formas de comunicarse. Por lo tanto, esos serán aspectos clave y, de hecho, os digo que son aspectos clave para cualquier programa de prevención de acoso escolar de éxito. Sin ninguna duda, esos son las claves más importantes, ¿no? Yo creo que podemos dejar alguna, pero con esto estaríamos haciendo un buen programa, ¿no? Pero no acabéis. Lo siento por aquellos que no tengan perfil de investigador, pero si estamos configurando, diseñando un programa educativo, tenemos que seguir con la búsqueda. Y aunque en el equipo de los que estáis formando vuestro proyecto de investigación no haya un perfil de investigación, yo os voy a dar una pequeña pista, una pequeña ayuda. Podemos simplemente utilizar un buscador académico. El buscador académico, por ejemplo, Google Scholar. Es tan fácil como teclear Google Scholar y crear una estrategia de búsqueda, que lo podemos hacer también de forma avanzada. En esta estrategia de búsqueda, pensando en que yo quiero diseñar un sistema de prevención de acoso escolar, pues he puesto acoso escolar o bullying en inglés, y programas educativos o program en inglés, ¿de acuerdo? Y bueno, he buscado por relevancia, evidentemente, para que me den lo más relevante, porque yo quiero aprender de lo más relevante. En este caso hemos tenido mucha suerte, buena suerte, que la búsqueda está bien hecha, y hemos encontrado pues el programa de prevención básico de Olbios que orienta y que está pues dando las pautas generales a los programas que tienen éxito actualmente. Estos programas están basados en este que acaba de salir como primer resultado, lo cual es muy positivo. No tengo que aprender de los mejores y eso es una búsqueda de estudios científicos que no podemos dejar, ¿no? Y una vez que ya me he basado en la experiencia, tengo sentadas mis bases en valores, en principio, pues también debería prestar una gran atención a la importancia de los elementos de diseño. ¿Cómo diseño? ¿Cómo paso a la parte operativa, ¿no? ¿Cómo diseño yo mi programa de educación? Bueno, pues tenemos muchas opciones, pero quizá tenemos que hacerlo de una forma también estructurada y podemos también utilizar otros marcos que hablan de las aulas creativas y de los elementos esenciales del aula creativa. ¿Cómo puedo trasladar yo esa empatía? ¿Cómo puedo educar en flexibilidad? ¿Cómo puedo sorprender a mis alumnos en el aula y puedo hacer que la educación sea activa? ¿O cómo la puedo acercar a la sociedad, ¿no? Bueno, pues puedo utilizar prácticas pedagógicas innovadoras relacionadas con el contenido, con el currículum. Puedo hacerlo en base a formas distintas de evaluar. Puedo utilizar prácticas de aprendizaje como aprender explorando, creando, jugando, con aprendizaje autorregulado, que utilizamos, por ejemplo, en Kiva, aprendizaje autorregulado, un aprendizaje de colaboración entre pares. Ese es importante para mí, porque ya vimos que la colaboración era importante para la competencia social, así que ese me lo quedo, el número 13. Habilidades transversales, por ejemplo, también utilizar habilidades transversales. Bueno, Blanca, yo sé que tú quieres el tema de la competencia personal y social, pero bueno, una habilidad transversal puede ser la competencia digital, ¿no? Vamos a trabajar digital, estilos de aprendizaje múltiples, etcétera. También puedo innovar en organización, en formas de pensar, en horarios. ¿Qué horarios puedo utilizar? En liderazgo, en conectividad y, por supuesto, en infraestructuras, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a modificar el espacio, si eso puede aportar a mi proyecto o no modificar mi proyecto? En Kiva, por ejemplo, en las sesiones de Kiva, pues intentamos romper el espacio, intentamos hacerlo de una manera para que cortemos la parte académica y hagamos unas sesiones muy vivenciales, ¿no? Por lo tanto, la infraestructura también es importante para nosotros, ¿no? Intentamos tomar ventaja con esto. También, evidentemente, podemos incluir en nuestro proyecto tendencias de innovación educativa, esta innovación educativa podemos estar hablando de innovar en el aula, pero también desde la perspectiva institucional, en analíticas, en desarrollar competencias transversales, en perspectivas institucionales y también en metodología, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de analíticas de aprendizaje, pero también sistemas ubicuos, móviles, aprendizaje basado en retos, gamificación, etcétera, etcétera. Puedo seguir bebiendo de estas fuentes, ¿no?
Muy bien. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguien quiere preguntarme algo o quiere hacer alguna cuestión en el chat. Pili, no lo sé, quizás antes. O bueno, ¿no? Yo ¿Estamos tengo bien? una Sí. pregunta antes de seguir y está relacionado con lo que has comentado de la empatía, ¿no? De lo importante que era trabajar la empatía, ¿no? Que luego medio lo has contestado tú misma en el discurso porque luego has dicho lo importante que era el self-regulation, ¿no? O sea, quiero decir que ibas como a un punto anterior. Claro, yo bueno, tampoco es que sea yo una experta en inteligencia emocional, pero sí que me he formado en eso porque me interesa mucho. Claro, ahí hay un camino, ¿no? De autoconocimiento, de autorregulación, de motivación y ya luego pues llega la empatía, ¿no? No puedes ser empático si tampoco trabajas contigo nada de eso antes, ¿no? Y entonces era simplemente preguntarte por eso, por tu opinión sobre la necesidad de incluir más formación, ¿no? sobre la inteligencia emocional dentro de las aulas desde que los niños son pequeños para que incorporen esto en su desarrollo también, ¿no? Y hacer niños que sean también inteligentes emocionalmente y que eso a lo mejor les ayuda, ¿no? A la hora de ir creciendo, de afrontar desafíos, de afrontar situaciones, ¿no? Y no sé, era mi reflexión después de escucharte. Absolutamente de acuerdo, y más sobre todo cuando estamos tratando de programas en los que estamos buscando una convivencia positiva, mejorar el clima escolar. Y ya hemos visto que las competencias que están relacionadas y las que tenemos que trabajar en este caso, la competencia personal, donde ya te encuentras en la regulación mejor, la gestión de las emociones. La gestión de las emociones, la educación emocional es una parte de la parte individual o de la competencia personal. No que lo diga yo, no que tú lo pienses o que nos lo cuenten, es que además está, lo hemos visto en el informe. Con lo cual, fijaros qué bien, qué maravilla poder tener unos documentos que nos están diciendo dónde hay que poner el énfasis, ¿no? Y eso puede servir como un elemento para diseñar el proyecto a todos que estéis pensando en esto, o también puede ser una manera de concretar el concreto, o puede ser una manera de evaluar tu proyecto. Oye, tu proyecto sí es contra el acoso escolar, pero tú estás trabajando la dimensión personal, estás trabajando la dimensión social. Es que se te está olvidando la empatía. ¿Cómo que se te está olvidando la empatía? Si la manera que tenemos de que los niños que cometen el acoso dejen de acosar es hacer que surja la empatía. Entonces, bueno, pues que tu programa es que tiene un defecto importante y lo tiene, porque es así. Entonces, bueno, pues tenemos que ver cuáles son los conocimientos, pero cuáles son las actitudes y cuáles son las claves. Esas claves las podemos encontrar. Pero además, con la investigación posterior, llegaríamos rápidamente. Si nosotros seguimos buscando en los artículos, vamos a ver seguramente el tema de la educación emocional. La educación emocional es una tendencia que además sabemos que es necesaria, ¿no? Yo recientemente he ayudado a través de la universidad a un programa de educación emocional que además está en toda España y ahora también en Latinoamérica, que se llama PIE, Proyecto de Inteligencia Emocional en el ámbito del educativo, ¿no? Y vamos a ver, y luego lo que iba a comentar, pero lo adelanto, que es importante configurar ese programa que funcione, pero también evaluarlo, porque también la parte de la investigación tiene que estar antes, pero también después. Yo necesito evaluar de forma científica si mi programa está funcionando y por dónde no funciona para volver a modificarlo o a mejorarlo, ¿no? Por lo tanto, evidentemente la educación emocional tiene que estar porque nos sirve para el emprendimiento, nos sirve para el acoso escolar, nos sirve para aprender a aprender, nos sirve para gestionar los conflictos, nos sirve para todo. Está, ¿no? Como uno de los objetivos de la educación, pero ahora necesitamos que funcione, que realmente se haga realidad, ¿no? Bueno, pues yo voy a poneros el programa de un pequeño vídeo donde vais a poder ver cómo es el programa de Éxito Kiva. Es un programa que está disponible en España desde el 2015, si no recuerdo mal, pero bueno, lo que queremos es analizar, el punto de vista que quiero es analizar cuáles son las claves y luego lo comentamos un poco más a ver si nos encaja o no nos encaja con lo que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues yo creo que estáis viendo ya mi pantalla, ¿sí? ¿Me lo podéis confirmar? Sí. Y vamos a escucharlo. 2 minutos, solo 2 minutos. Vamos a ver si esto que hemos visto nos suena. ¿Qué es Kiva? Kiva es un programa contra el acoso escolar desarrollado por la Universidad de Turku, en Finlandia. Está implantado en el 90% de las escuelas del país. El enorme éxito de Kiva ha sido exportado a numerosos países de nuestro entorno. Por primera vez, está disponible en castellano para España.
El objetivo de Kiva es educar y sensibilizar a toda la comunidad educativa, formando a los docentes con herramientas prácticas, ayudando a los niños a desarrollar su inteligencia emocional y ofreciendo a los padres información, dándoles pautas para identificar el acoso. Los observadores del acoso son parte del problema, pero también parte de la solución. Kiva se basa en 3 pilares: prevenir el acoso escolar y atajar su incidencia de manera efectiva, intervenir cuando se detecta un caso de acoso escolar con acciones específicas dirigidas tanto al acosador como al acosado, así como a varios compañeros que deben apoyar a la víctima, y supervisar de manera constante la situación en la escuela gracias a las herramientas online que ofrece el programa. La efectividad de Kiva se ha probado en rigurosos estudios científicos, con más de 30.000 alumnos que demuestran que el programa reduce considerablemente todos los tipos de acoso, como verbal, físico, material, ciberacoso, etc. Kiva reduce también los casos de ansiedad y depresión y tiene un impacto positivo en la percepción que tienen los alumnos de sus compañeros. Todo esto hace de Kiva un método contrastado para combatir el acoso escolar. Di no al bullying con Kiva. Bien, pues esto es un poco el resumen de cómo funciona este programa, que no estamos hablando de Kiva, estamos hablando simplemente de cómo es un programa de éxito, ¿no? Lo vamos a tomar como ejemplo. Pero bueno, en este caso, como podéis ver, vamos a ver como todo proyecto que surge de una idea o de una necesidad o de una experiencia. La experiencia que hace que surja Kiva es la experiencia que tienen un grupo de investigadoras que llevan 10 años investigando sobre acoso escolar y perciben que en Finlandia, si bien los niveles de acoso escolar no son superiores a la media europea, las acciones descoordinadas de los distintos centros hacen que esas cifras de acoso escolar que había estructural pues no evolucionaran independientemente de lo que hicieran. Por lo tanto, se plantean junto con el Ministerio de Educación crear un programa, diseñar un programa anti-bullying de prevención del acoso escolar, diferenciándose para que todos siguieran el mismo programa y a ver si de esa manera un programa basado en evidencia científica podía dar resultados para disminuir el acoso escolar, ¿vale? Ese era el reto y ese es como surge ese reto, ¿no? Los objetivos de este programa son 4. En primer lugar, reducir, en todos los programas tenemos que marcar cuáles son los objetivos, claramente, ¿no? Estamos intentando que nuestro programa sea estructurado, ¿no? Por eso estamos analizando un poco para los que nos estén viendo y estén planteando su proyecto. Primero, el objetivo del programa, pues quiero reducir el acoso escolar, quiero prevenir que no ocurran más casos y cuando ocurran quiero minimizar los efectos, ¿vale?, que provoque el acoso. Y además quiero mejorar en general la convivencia escolar. Bueno, pues estos son los 4 objetivos de mi proyecto y los tengo claros. Bien, estos 4 objetivos van a tener que los tengo que conseguir en base a unos principios. Esos principios que a lo mejor antes nos guiaban, pues, cómo entiendo la educación, cómo entiendo la labor de un educador. En este caso, los principios que guían a este grupo de investigadoras están moderados también por la visión que se tiene de la educación en Finlandia, ¿no? Y que hemos hablado ya un poco de esto, pero está representada por esta figura, ¿no? El niño, el bienestar del niño no depende solo de la escuela, sino también de la familia y del entorno donde se mueve. Nadie puede asegurar el bienestar del niño sino un trabajo de equipo, ¿no? Y estos principios básicos están inmersos en el programa, no son solo teoría, sino que están inmersos y tienen sus actividades específicas donde cuando surge un problema acudimos a los principios para ver cómo solucionarlo, ¿no? Estamos hablando de la interrelación entre el aprendizaje y el bienestar. Por ejemplo, en una sesión donde se está con el alumnado, siempre tiene que haber bienestar. Y os voy a comentar una pequeña anécdota que me ocurrió en una formación con un centro educativo. Estaba en Sevilla, era septiembre, y salimos al patio para hacer una sesión en la que íbamos a trabajar, bueno, las fronteras personales para evitar que cualquiera entre en mi espacio personal, ¿no? Es una de las cosas que hay que impedir para que no seas víctima de acoso, ¿no? Y tenía un grupo muy amplio de profesores, así que hice 2 líneas de profesores, una y otra. Ellos hicieron la línea. Observé que una de esos profesores estaban al sol y otros estaban a la sombra. Bueno, no pasa nada, era pronto, eran las 11 de la mañana, pero creedme que estamos en Sevilla. Eran las 11 de la mañana y estábamos en septiembre y la mitad del profesorado estaba pasando calor. Bueno, yo tenía que seguir un principio, y un principio en Kiva es que el bienestar es fundamental, pero estamos hablando del bienestar hasta el límite de todos estamos bien, aquí no pasamos calor, aquí estamos todos contentos, estamos todos cómodos, nadie está gritando al otro, el otro no le está tocando, el niño le está... Es decir, el bienestar es importante, entonces esos principios tienen que reflejarse y lo comenté y no salió muy bien, ¿no? El bienestar, nosotros podemos tener una sesión Kiva y una sesión tiene que ser
bienestar, se tiene que respetar el bienestar, ¿no? Por lo tanto, este principio debe estar inmerso en las propias actividades que vamos a realizar en el programa. La responsabilidad compartida de todos los miembros de la comunidad educativa en el bienestar es uno de los principios que también está inmerso en el programa. La cultura colaborativa, que también se le transmite a los niños, nosotros tenemos que colaborar, todos debemos colaborar para que el ambiente sea positivo. Es decir, si alguien no colabora, se le reclama, oye, recuerda que aquí nosotros colaboramos, es tu obligación colaborar. La confianza mutua, todos tenemos nuestras habilidades, uno hacemos lo mejor, otro peor, pero intentamos confiar que el otro hace lo mejor posible. Y un aspecto fundamental que marca el desarrollo de este programa es la autonomía del alumno. Cuando le preguntábamos a mis alumnos cómo quieres que sea la educación, aquí ellos habían dicho, quiero que mis alumnos sean autónomos. Tanto es así que cuando interactuamos con los alumnos, nunca jamás en Kiva se dice qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, cómo te tienes que defender, yo no te lo digo, lo tienes que decir tú, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros hasta qué nivel los principios deben estar inmersos en el cómo se desarrolla el programa, ¿no? Y, por supuesto, la cultura de prevención, ¿no? Bien, además a este programa tenemos que añadir que debería ser sistemático y fácil de implementar. Un programa para que tenga éxito y para que luego sea escalable y para que sea sostenible debe ser sistemático. Y cuanto más sistemático es mejor. Y eso sabemos por este programa y por todos los programas educativos que ya hemos analizado, ¿no? Y que sea fácil de implementar, por favor. El pilar de la educación, creo que estaremos todos de acuerdo, son los educadores, ¿no? Y programas maravillosos pueden quedar abandonados porque no son fáciles de implementar, porque no encuentran, porque el profesorado es posible o los educadores no encuentren el momento para estudiar semejante maravilla de programa, pero que es imposible implementar, ¿no? El tiempo es un factor crítico. Por lo tanto, si estáis diseñando vuestros proyectos, yo os diría sistematizar y hacerlo fácil de implementar. Y ya a partir de ahí subid algún escalón para añadir, pero hacer un producto mínimo viable y a partir de ahí subir, ¿no? Subir un poco en las características del programa. Bien, este programa además, fijaros, lo que os hemos comentado, está basado absolutamente en evidencias científicas, ¿no? Está basado en el programa que habíamos descubierto en nuestra primera búsqueda, que fue generado en 1993, y además está actualizándose continuamente, se está mejorando. Esto también tiene relación con el diseño de planes de empresa, ¿no? de proyectos en empresa, ¿no? Creamos un producto y luego lo vamos mejorando y lo vamos mejorando. Y esto también funciona en los programas educativos. Vamos a hacerlo, vamos a empezar y vamos a mejorarlo. Y para mejorarlo no solo vamos a basarnos en la experiencia, sino que cojamos también aquello que aparece en la cultura científica, ¿no? En este caso, o en los documentos científicos, en este caso yo he buscado Kiva y Bullying, me han salido 4.240 resultados. Significa que se está estudiando este tema. Bueno, pues voy a ver qué se está haciendo, qué no se está haciendo y cómo mejorar, ¿no? Un ejemplo de mejora o puntos que nos ayudan a que sea más sostenible es que hemos observado cómo cuando la persona que comete el acoso es confrontada, se le plantea un seguimiento en unos plazos, en una semana, en 10 días, etcétera. Si ese seguimiento no se cumple, si ese seguimiento, si no se trata con la persona que ha cometido el acoso, ese seguimiento, el programa baja mucho en el ratio de efectividad. Por lo tanto, haciendo análisis, investigando, podemos saber cuáles son los puntos críticos de nuestro programa. Y eso requiere tomar datos siempre para mejorar. Eso lo podemos hacer en el proyecto, ¿no? Buscar cuáles son los puntos y en qué momento podemos recoger esta información. ¿Cómo funciona? Que yo creo que lo hemos dicho en el programa, pero tiene distintos componentes. Acciones universales, se refiere a acciones que hago con todo el alumnado, ¿no? De prevención. Se hacen sesiones, igual que en otros programas también, en el que tenemos material muy específico, en el que buscamos la autonomía del alumno, la participación, un bienestar siempre para que sean sesiones divertidas, afables, donde los alumnos puedan desarrollarse, porque estamos hablando también de una parte muy emocional, y también sesiones donde haya mucha colaboración, porque ya nos lo decía la competencia social, la colaboración. Por lo tanto, las actividades, algunas hay de reflexión, porque es muy importante la reflexión, pero muy colaborativas todas, ¿no? Tenemos también materiales
para los alumnos, para los profesores, y también se ha introducido una parte que es los juegos online, para también incluir la parte tecnológica. Además, los materiales también están online, por lo tanto, es una manera también de dar valor añadido a un programa educativo, ¿no? En segundo lugar, las acciones de intervención. Cuando surge un caso de acoso, ¿qué hacemos? Pues un protocolo súper estructurado para que todo el mundo sepa, independientemente del centro, independientemente del caso, cómo se tiene que actuar, ¿no? Con un protocolo muy claro. De hecho, la evidencia científica nos dice que cuando el colegio hace suyo el protocolo y modifica, cae la efectividad. Fijaros qué cosa más curiosa. Por lo tanto, sistematizar, ¿no? Sobre todo al principio en vuestro proyecto. Y, por supuesto, hacer un seguimiento, que es el caso que os decía, ¿no? De este programa del PIE, se llama, de educación emocional, que bueno, al cabo de 10 años me dijo su creador, y funciona, Blanca, pero yo estoy seguro, pero tú puedes demostrarlo. Digo, vamos a demostrarlo, vamos a analizarlo, ya te digo yo si funciona o no, que yo me lo creo que sí. Gracias a Dios funcionó. Pero bueno, necesitamos evidencia científica, porque luego si no los programas decaen, ¿no? Tú puedes pensar que es muy bueno, pero luego piensas, no, te lo aseguro, mi programa funciona. Y eso es un valor añadido, ¿o no? Para un programa educativo. No dejéis esto. En definitiva, este programa, estos elementos principales de Kiva, están presentes en las competencias del aprendizaje a lo largo de la vida. En este caso hemos utilizado estas 3 competencias, la principal, pero mañana de la digital, y también de la expresión cultural, porque ayuda también a enriquecer la diferencia, y la parte también de las competencias para la vida, pues la parte personal, del bienestar, la flexibilidad, la autorregulación, y la parte social, como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, descartemos que esto que leemos en los papeles no tiene relevancia ninguna. Estos son cuestiones que son muy prácticas y que nos pueden ayudar a generar un programa de calidad. Es lo que se plantea, ¿no? También hemos visto que, bueno, la experiencia funciona, porque en la experiencia, aquello que decían mis alumnos que son todos maravillosos generalmente, tengo mucha suerte. Entonces, bueno, esto que nos decían los alumnos, que también yo creo que Paola compartía un poco, también tenía sentido, ¿no? Tenía sentido dejar que los niños participen en un programa antiacoso. Es importantísimo, porque una de las cuestiones del acoso escolar es que es un fenómeno invisible. Los alumnos no hablan si no encuentran un clima de bienestar, un clima agradable. Por lo tanto, que sea participativo es muy importante, ¿no? Ayuda a generar esa confianza que queríamos también conseguir en los niños, ¿no? Yo confío en ti, participo, escucho tu opinión y soy respetuoso, ¿no? Y no es imbecilizante, esta palabra me va a costar mucho, ¿no? No, el que propone una solución nunca se le dice que está mal. Es una opción. Como yo no tengo la respuesta, porque yo estoy incapacitada para hacer la respuesta, yo no puedo estar absolutamente negado en mi trabajo como formadora en acoso escolar, yo no digo la respuesta, que las consigan ellos. Evidentemente todos sabemos la satisfacción de probar una solución para evitar un acoso que funcione. Eso es maravilloso, ¿no? Entonces esa solución tiene muchísimo más valor que si yo te la cuento, que te la podía haber contado quizá, ¿no? Pero provocamos que los niños pues la consigan, ¿no? La versatilidad del programa. El programa, que es un programa centrado en alumnos y que sea experiencial, es una de las claves del éxito de este programa, en este caso, ¿no? Características generales que ya hemos tratado es que es una aproximación a este problema holística de prevención, es decir, de este problema este problema que yo estoy tratando, que es el acoso escolar, pues veo cuáles son las fases que se pueden dar y las incluyo en el programa. Trabajo tanto en grupo como a nivel individual. Tengo materiales buenos de calidad donde la metodología es diferente, por lo tanto, si estáis pensando en un programa para la competencia emprendedora, necesitáis materiales de calidad. Utilizar los proyectos innovadores, las metodologías innovadoras, aquellas que hemos visto de aulas creativas, por ejemplo, porque le darán un valor añadido a vuestro programa. Y utiliza también entornos virtuales de aprendizaje, incluso simulaciones, ¿no? Es más sistemático que la mayoría de los programas. Está en actualización continua y, bueno, y por supuesto en estudios de efectividad constante, ¿no? En definitiva, y para terminar, dijimos que había 3 cuestiones que deberíamos tener en cuenta para para diseñar un programa de éxito. Primero, hacer una buena reflexión basada en la experiencia, porque debemos creer en nuestro programa y debemos basarlo en la experiencia para que sea un programa real,
auténtico, eso van a modelar nuestros principios y debemos integrarlo en las prácticas, no sean unos principios ajenos al programa, sino que aterricen en las prácticas del programa. En segundo lugar, vamos a documentarnos muy bien, tampoco hay que hacer una tesis doctoral, pero sí con ese par de indicaciones de reportes o informes de calidad, como hemos dicho, por ejemplo, los de la Unión Europea. Los informes de UNICEF son buenísimos también, estamos hablando de infancia, y muy documentados, y algo de experiencias que se han publicado en el ámbito científico. Con eso es posible que sea importante, y otros programas que existen. Y en tercer lugar, que sean consistentes. Un programa consistente, y esto ya para los alumnos de innovación educativa saben que la consistencia es lo más importante en un programa, ¿no? Tengo mi objetivo, está basado en unos principios y los elementos contribuyen a esos objetivos y colaboran con los principios o están acordes con los principios que queremos mantener en esto. Bueno, ya hemos hablado también, los profesores deben ser acordes con estos principios, porque si no el programa no es sostenible y va a morir pronto. Eso es, la implementación se va a ver claramente y va a suponer un problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son los 3 objetivos que yo quería cumplir, y estoy a vuestra disposición por si alguna indicación queréis hacer, alguna consulta o algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Blanca. Una pregunta, Blanca. Gracias. Mira, muchas veces, yo soy maestra de educación especial, ¿vale? Y muchas veces en el claustro se habla de algún acoso escolar a algún niño, pero yo te hablo desde el punto de vista, a veces es muy complicado saber cuándo empieza el acoso escolar o cuándo, por ejemplo, es un conflicto que se ha dado en un momento concreto, en una situación puntual. Entonces, ¿cómo sabemos realmente si es verdad que existe ese acoso escolar? Porque ahora está de moda la palabra acoso escolar y ahora lo utilizamos como si estuviéramos hablando de café con leche. Y parece que cuando se nos dice, verá, que no es cuestión de faltar el respeto, pero evidentemente muchas veces entre niños tú dices, anda gordo, dame la pelota, o no seas tonto, y a lo mejor es en un momento de un juego, de un patio concreto, y la familia se entera y a lo mejor pues te dice, no, es que a mi hijo lo están acosando. ¿Qué herramienta tiene el profesorado, por ejemplo, o qué herramienta puede utilizar el profesorado para distinguir cuándo realmente es una cosa concreta o es realmente un acoso escolar? Porque en mi colegio, por ejemplo, hay un protocolo de acoso, pero yo, por ejemplo, no sé hasta qué punto ese protocolo que se lleva a cabo es efectivo y nos indica realmente si el niño está sufriendo o no está sufriendo el acoso. No sé, me explica Perfectamente. Perfectamente, muy bien, como buena profesora, muy bien explicado. Bien, pues sí, es verdad, es un problema el que tenemos en los centros escolares, y además porque estamos ante lo que llamamos una infoxicación, ¿no? Es acoso, todo es acoso, ¿no? Ya los niños vienen, incluso yo he escuchado niños decir, me están buleando, ¿qué significa que se están buleando? No, bueno, pues cualquier cosa es una queja, y bueno, entiendo también desde el punto de vista, ya que aplico un poco el principio de confianza mutua, ¿no? Y que, bueno, pues yo también soy mamá, entonces, bueno, si un niño viene diciendo que me están cometiendo acoso, pues imagínate el disgusto, ¿no? Y la preocupación. Entonces, y el profesor, bueno, todos evidentemente pensamos el bienestar del niño. Los centros escolares deben tener una formación, deben preocuparse también por dar cierta formación mínima, pero por lo menos a sus profesores para que puedan diferenciarlo. Diferenciar el acoso escolar, el acoso escolar se diferencia de un conflicto por 3 cosas. Estamos en el día del 3. 3 cosas. En primer lugar, el acoso escolar no es un conflicto porque un conflicto es puntual. Es algo que pasa, como tú bien dices, un día te he dicho, tonto, pásame la pelota. ¿Vale? Entonces, primero, el acoso escolar es repetitivo. Es un conflicto que se genera de forma repetitiva. ¿Vale? O sea, que es repetitivo. En el acoso escolar, el acoso escolar o bullying es también intencional. Lo hago para fastidiar. Por tanto, oye, tonto, pásame la pelota, no seas tonto. No es para fastidiar, es una forma de hablar incorrecta, sí, pero es incorrecta. Entonces, no es intencional, lo descarto. Y en la tercera característica, que es absolutamente necesaria para que haya acoso escolar, es el abuso de poder. Hay abuso de poder, es decir,
¿Cómo podemos observar ese abuso de poder? Ese abuso de poder significa que hay dos personas que no tienen la misma capacidad de defenderse. Es decir, hay uno que es mayor, físicamente pues más corpulento que otro. O puede ser alguien que tiene muchas habilidades sociales y otro que está sin amigos. Es más vulnerable en cierto modo. O puede ser una persona pues, que tiene en un colegio, por ejemplo, donde es que sea bilingüe, pues es el niño nuevo que viene que no sabe inglés y entonces se ríen de él, entonces está en inferioridad de condiciones, está claro. Y bueno, pues ese desequilibrio de poder es absolutamente fundamental, es una característica fundamental para que haya acoso escolar. Pero date cuenta, Pili, que tienen que estar las tres. Es un conflicto que se genera de forma repetida, que es intencional, lo hago para fastidiar y donde hay un desequilibrio de poder. Te voy a poner un ejemplo. Los niños de primaria que hablan utilizando motes, ¿sí? Porque eso es común, ¿vale? Entonces es un grupo de amigos y un amigo le habla con un mote a otro compañero, ¿sí? Empiezan de broma, ¿estamos de acuerdo o no? Empiezan de broma. Bueno, pues le dice el mote, no pasa nada, se lo dice 2 veces. Bueno, pero realmente ¿es repetitivo? Sí, le dice el mote varias veces. ¿Es intencional? No es intencional, ya es que se ha establecido esa forma de hablar y no hay abuso de poder, son todos. Pero llega el día que se repite y se repite y se repite y entonces llega este niño al que siempre le están diciendo lo mismo, que le están llamando torpito o como le estén llamando de forma despectiva, que empieza a sentirse mal, que empieza a no participar para que no le pongan en situación de volver a ser denominado de esa manera, ¿vale? Y que empieza a sentirse molesto. Entonces decimos, ¿es repetitivo? Sí. ¿Hay abuso de poder? No, pero ya se siente, ya hay una vulnerabilidad, en cierto modo. ¿Es intencional? No es intencional, si no lo hacen queriendo. Esos casos, lo que tenemos es un conflicto. Hay que explicarlo. Hay que explicarlo y ese conflicto, una vez explicado, en el 99% de los casos se diluye, ¿vale? Pero es posible también que se dé la característica de intencionalidad. Lo están haciendo para ganar prestigio. Un acoso escolar, la persona que acosa lo hace con una intención clara, que es ganar prestigio. Entonces, si en ese grupo de amigos hay uno que basándose en los motes que le pone a cada uno de los compañeros, gana prestigio porque es el más chulo, porque es el más guay y porque se hace valer, haciendo que los otros lo pasen mal, entonces es repetitivo, hay abuso de poder, hay daños y es intencional. Entonces estamos hablando de otra cosa, Pili. Entonces hay que actuar como un acoso, ¿de acuerdo? Y actuaremos con una cosa, entonces utilizamos un protocolo. ¿Qué problema tenemos con los protocolos? Los protocolos que tenemos son meramente, en la mayoría, los que tenemos en las comunidades autónomas son administrativos, ¿no? Entonces, no nos dicen de qué va la educación. La educación no va de qué hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. Los educadores somos expertos en cómo hacer las cosas. Por eso, cuando he planteado cuáles son las competencias, dice, vale, la competencia, vale, quiero la competencia social, sí, pero ¿cómo? Pues mira, tienes que trabajar el concepto de cómo es la comunicación, cómo es la comunicación sana, una comunicación positiva, es un concepto, hay que explicarlo. ¿Cómo hago para sentirme bien? El cuidado del cuerpo, el cuidado mental. Esos son los conceptos. Y luego las actitudes, ¿no? Respeto a los demás, respeto. Entonces, el cómo. De esto va la educación, por lo tanto un protocolo que quiere ayudar a un centro educativo tiene que decir cómo hacerlo. Mira, pues tienes que hacer una reunión con la persona que ha acusado y tienes que explicarle y tienes que decirle que tiene que comprometerse a un cambio y le tienes que apuntar cuál es el cambio que va a hacer. Y le dices que dentro de una semana vas a verlo. Y entonces apuntas esto, esto y esto. Y entonces dentro de una semana lo vuelves a ver. Y entonces ves cómo ha cambiado. Y a la víctima le tienes que prestar el apoyo que se merece. Es decir, el protocolo tiene que decirme cómo lo hago. Y eso es lo que echamos de menos. ¿Correcto? Pero todo empieza por identificar. Por lo tanto, en un centro escolar, yo soy formadora de Kiva, pero soy formadora en otros centros escolares, en Kiva, directamente con una adaptación también a la cultura española y demás. Bueno, pues lo primero que se hace es, vamos a saber qué es acoso, qué no es acoso, y con casos prácticos vamos a identificar qué es y qué no es. Y ese es el principio de todo. ¿Estamos de acuerdo? Para saber si tenemos que actuar o no tenemos que actuar. Y ya luego veremos cómo. Perfecto. ¿Vale? Yo no sé si he contestado a la pregunta.
Sí, Pero sí, bueno, es que a veces es complicado porque juegas con las relaciones entre niños y muchas veces pues no sabes hasta qué punto, porque muchas veces son amigos y sí, muchas veces cuando tú hablas con ellos en una situación de conflicto, yo siempre digo que cuando surge un conflicto la culpa es de dos, independientemente de quien haya iniciado o no haya iniciado el problema, uno por iniciarlo y el otro por acabarlo, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando te pones a hablar con ellos, pues ellos ven lo que han pasado, pero no son capaces de ponerse en el lugar del otro, es lo que hablabas antes, el tema de la empatía. empatía, ¿no? Entonces, no son capaces de resolver el conflicto porque tú me has hecho esto, pero tú no te das cuenta de lo que le has hecho a él. No, pero es que él me ha hecho. Y entonces entras ahí como en un círculo vicioso y no eres capaz, por lo menos yo, no tengo las herramientas necesarias para sacarlos de ahí y hacerles ver que cada uno se ponga en la situación del otro y a partir de ahí que se establezca una comunicación sana. Entonces muchas veces... Exactamente. Tenemos que diferenciar en la gestión de los conflictos, que hay dos gestiones, y las dos gestiones son distintas, Pili, son la gestión de un conflicto, en donde tenemos dos partes iguales, que están generando un conflicto, donde el trabajo que estás haciendo está bien, esto está pasando, y llegamos a un punto de entendimiento, vamos a hacerlo así, a partir de ahora borramos, cuenta nueva, esta persona se ha sentido así, yo me he sentido así, ¡pum! Y luego tenemos la gestión del acoso. Y esto es muy importante porque la solución no puede ser exactamente igual. O sea, un problema de acoso no se puede mediar. No se puede mediar. Y esto lo vamos a entender claramente si hablamos de acoso sexual. Si tú tienes un acoso sexual, no vas a una reunión a mediar. ¿Es correcto o no? Eso provocaría un daño mayor todavía, una reactivación. Entonces, las cuestiones son diferentes. Por lo tanto, tenemos que primero identificar qué es lo que está pasando. Es verdad que los pequeños muchas veces no saben contarnos y se lían en propuestas, se lían en lo que me pasa, lo que te pasa. Por eso tenemos que también trabajar un poco estas habilidades emocionales, pero de una forma estructurada. Estamos hablando de la gestión, de cómo, de hacer una gestión de estas competencias, que pueden ser la social, pero podemos hablar de la competencia emprendedora o la competencia digital. Y todas lo que tenemos que hacer es desglosarlas en conocimientos, en procedimientos y en actitudes y ver cómo se pueden trabajar. Hay mucho material y bueno, si necesitas cualquier cosa, ya ahí tienes todo mi contacto para poderte apoyar en esto. Pero quedémonos siempre con un programa tiene que ser organizado, estructurado, desglosado para que podamos llevar esa idea, esa experiencia con esos principios a la práctica. Y esa práctica pues se consigue, por supuesto que sí, y se le da solución muy concreta a ese problema. ¿Cómo gestiono un conflicto? Y tú puedes tener sesiones de cómo vas a gestionar el conflicto, ¿vale? Luego ya con la experiencia, pues es verdad que siempre se aprende más, pero seguro que no lo haces tan mal como nos está diciendo, seguro que sí que lo haces bien. Estabas con el micrófono apagado, Pili. Bien. Bueno. Digo que ahí andamos, que buena voluntad le ponemos, pero a veces no sabemos si damos los pasos acertados o no, o nos quedamos simplemente en lo que es la superficie, porque siempre un acoso escolar siempre conlleva algo mucho más profundo, tanto por parte de la víctima como por parte del acosador, ¿no? Ahí hay un trasfondo, ya no es cuestión de relación, sino un trasfondo más personal, de cómo me veo yo y de cómo quiero que me vean los demás, más relacionado con el tema de la autoestima y más relacionado con la posición que yo quiero tomar con respecto a mis iguales, ¿no? Y muchas veces a lo mejor no llegamos a ese trasfondo para poder sacar lo que hay ahí y sacar el potencial, pero a nivel positivo. Yo siempre he dicho que en las escuelas hay líderes positivos. Exacto. Y hay líderes negativos, ¿no? Y cuando hablo de líder negativo es que estoy viendo a un niño que posiblemente el día de mañana, cuando llegue al instituto o cuando llegue a la facultad, va a ser un posible acosador, porque no utiliza la inteligencia o no utiliza las herramientas que tiene de su personalidad, que son muy positivas, no las utiliza para hacer el bien, sino que a lo mejor las utiliza pues para machacar, sí, para insultar o para poner en mal lugar
y a lo mejor no siempre es al mismo compañero, porque en primaria da la casualidad de que a lo mejor la relación está un poquito más abierta y todavía no se forman grupos, pero en secundaria es verdad que ya los grupos son mucho más cerrados y entonces muchas veces este líder negativo pues puede hacer que los que están alrededor suya hagan acciones contra alguien que le cae mal y en este caso sí lo pueda machacar. Es que y muchas veces no hay las herramientas para eso, para conseguir. El fenómeno del acoso escolar, que no lo he comentado porque era un poco cómo se configura el programa más que hablar del acoso escolar, pero el acoso escolar es un fenómeno de grupo. Y todos los programas antiguos que trataban a la víctima y a la persona que acosaba no funcionan, ya lo sabemos. El problema del acoso escolar se soluciona con el grupo. La única manera de cortar el acoso escolar es que reaccione el grupo. Por lo tanto, sí que tenemos que actuar a nivel individual, pero el 80% del problema se encuentra en que el 80% de las personas del aula son espectadores. Por lo tanto, tenemos que actuar en los espectadores. Son ellos, son los niños, los propios niños y las propias niñas las que pueden acortar el acoso. Por lo tanto, eso es lo que más hemos aprendido de la investigación científica. Por eso son tan importantes en educación las investigaciones. Yo puedo reunirme con una persona que ha acosado y con una persona que ha sufrido acoso, pero no lo voy a solucionar. Es que no lo voy a solucionar, es que ya sé que no es efectivo. ¿Cómo lo puedo solucionar? Yo tengo que trabajar el grupo, hacer la labor de prevención en el grupo, prepararlos para que sean resilientes, prepararlos para que sean capaces de decir esto no nos gusta, decirle esto no nos gusta, oye, líder negativo, nos vamos con los líderes positivos, ese es nuestro objetivo. Eso es nuestro objetivo. Y por eso estamos educando en habilidades sociales, en habilidades personales, ¿no? O sea que sí, haremos la intervención, pero ya hemos dicho, la intervención se hace porque hay que hacerla, y reconduciremos, evidente, porque los dos también el niño que acosa necesita una intervención, pero el camino a la solución es otro, es el grupo, ¿de acuerdo? Qué interesante, Blanca, me ha encantado. Estoy aquí que me podía llevar escuchando de toda la tarde. Pero... Estupendo. No me alegro que por lo menos pueda resultar de utilidad. Sí, no, muchísimo, de verdad. ¿Verdad que sí? Yo, por ejemplo, genial. Además, muy concreto, ¿no? Creo que has dado unas pautas también como muy concretas, muy específicas. Muchas veces cuando se hablan de esos temas, por lo menos, ¿no? Yo que no trabajo, no soy educadora, no soy profesora, pero me interesan mucho estos temas, voy a muchas charlas, muchas cosas, y muchas veces se quedan los temas siempre en temas como muy en abstracto, ¿no? Muy a nivel como muy teórico y tal, y entonces me ha gustado mucho de hoy, que he aprendido mucho a nivel práctico. Entonces, me alegro, esa es la idea. Muy agradecida. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Ahí tenéis el correo electrónico, Twitter y LinkedIn, para que, si queréis, cualquiera que quiera conectar conmigo, consultarme lo que sea, pues estoy a vuestra disposición. Todo sea por el futuro de una buena educación. Totalmente. Yo súper agradecida. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Gracias.